Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Recordáis esta función? Habíamos calculado el dominio, todos los reales menos el menos 2. En el menos 2 no existe la función, el menos 2 estaría aquí. Y ahí no hay función porque ahí tiene una asíntota vertical. Aquí en los puntos en que se anula el denominador pueden ser, no siempre son, pero pueden ser puntos de asíntota vertical. Habíamos visto que en este caso lo era y habíamos calculado que iba para arriba por la derecha y para abajo por la izquierda. Luego habíamos calculado también una asíntota oblicua. Si no os acordáis cómo se calculan las asíntotas oblicuas, volver a ver el vídeo. Y habíamos calculado además que se dirigía a la asíntota oblicua, se acercaba, cuando iba a más infinito se acercaba por arriba y cuando iba a menos infinito se acercaba por abajo a la asíntota oblicua. Recordar cómo hacíamos aquello. Entonces teníamos que la función, tenemos por seguro estos trocitos de la función, esto que he señalado aquí con línea sólida, con línea continua, este trocito, este trocito, este trocito y ese trocito, las tendencias. Y yo me había arriesgado a dibujarla, me había arriesgado a trazarla, pero ya es mucho arriesgar, porque yo realmente no sé dónde se va a curvar aquí. Sé que tiene que venir por aquí y cortará el eje en algún sitio. No habíamos calculado los cortes con los ejes, es otra cosa que podríamos hacer, pero eso ya lo dejaré para otro vídeo, o os lo dejo como ejercicio. Entonces cortará al eje en algún sitio tiene que cortar, pero puede cortarle por aquí abajo, y este pico pues puede bajar más abajo, puede subir más arriba, puede tocar en el eje. No sabemos lo que va a hacer, no sabemos dónde se va a curvar, solo sabemos que vendrá por aquí, y aquí, ¿qué hará? Pues no lo sé, puede bajar más, puede bajar menos, y luego vendrá aquí. Y aquí, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, puede curvarse antes, puede curvarse después. No sabemos dónde va a estar este pico de la curva o este pico de aquí. Los picos famosos de la curva que tanto hablamos estos días y que tanto queremos alcanzar. Entonces eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular dónde se curva exactamente, en qué punto alcanza aquí su máximo y en qué punto alcanza aquí su mínimo. Eso es lo que se llama la monotonía y extremos. Entonces eso es una de las cosas que vamos a calcular, la monotonía y extremos, y eso me lo da la primera derivada de la función, la monotonía y extremos. Ahora vamos a ver cómo me lo da. Y otra cosa que queremos calcular también es la curvatura, si se curva hacia abajo o si se curva hacia arriba, como esa, si se curva hacia arriba o si se curva hacia abajo. La curvatura y los puntos de inflexión, y eso me lo da la segunda derivada de la función. Entonces, para empezar a calcular eso tenemos que calcular las dos derivadas de la función, la primera y la segunda derivada de la función, y tenemos que analizar su signo, cuándo son positivas, cuándo son negativas, cuándo se hacen cero. Los ceros de la primera derivada normalmente son los que separan las partes crecientes de las partes decrecientes de la función, y los ceros de la segunda derivada son lo que se llaman los puntos de inflexión, que es donde cambia de curvatura, de curvarse hacia abajo, lo que llamábamos convexo, a curvarse hacia arriba, lo que llamamos cóncavo. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar calculando la primera derivada y luego estudiamos la primera derivada y luego calculamos la segunda derivada de la función y la estudiamos también para saber estas curvas cómo son exactamente y dónde se curvan, para hallar los máximos y los mínimos. Y fijaros que estamos hablando de máximos y mínimos relativos. Fijaros que en este caso es muy probable, y nos va a salir así, que el máximo me queda un valor más pequeño. Fijaros, el máximo probablemente me dé algo negativo, y el mínimo pues probablemente no baje tanto. O sea que el valor mínimo va a estar más arriba que el valor máximo, porque estamos hablando de máximos y mínimos relativos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el cálculo de la primera derivada.
Borramos esto. Bueno, pues manos a la obra, vamos a hacer la derivada. Como es una función racional, ya me la habéis hecho muchos bien, ya he visto que la mayoría la sabéis hacer y me habéis detectado los fallos que tenía. Bueno, pues empezamos. Función racional, o sea, una división de polinomios o división de lo que sea. La derivada de un cociente es la fórmula del cociente. Derivada de lo de arriba, entonces 2 por x menos 1 por lo de abajo sin derivar. X más 2. Menos derivada de lo de abajo, que es 1, así que no lo pongo. No pongo el 1, que va a multiplicar a otra cosa, el 1 multiplicando no hace nada. Derivada de lo de abajo es 1 por lo de arriba sin derivar. X menos 1 al cuadrado. Partido todo por el cuadrado del denominador. X más 2 al cuadrado. Y ahora vamos a... esa es la derivada, ahora la vamos a ir arreglando un poquito. Primero, vamos a multiplicar toda esta parte de aquí. Entonces, meto ese 2 dentro del paréntesis. 2 por x menos 1, 2 por x y 2 por menos 1. 2x menos 2. Quedaría así. Y ahora multiplico estos dos binomios. 2x por x, 2x cuadrado, 2x por más 2, más 4x, menos 2 por x menos 2x y menos 2 por más 2, menos 4. Quedaría 2x cuadrado más 4x menos 2x menos 4. Y ahora voy a hacer ese cuadrado, ese binomio al cuadrado, que es un producto notable, pero voy a mantener el paréntesis, porque aquí hay un menos con el que tengo que tener cuidado, porque ese menos me va a cambiar luego los signos de dentro. Así que primero hago el producto notable, pero mantengo el paréntesis. Así que me va a quedar dentro de un paréntesis x cuadrado menos 2x más 1. Ahí está. Y ahora quito el paréntesis. El menos de fuera me cambia todos los signos de dentro. Ahí está. Y por último, agrupo términos semejantes. 2x cuadrado menos x cuadrado sería 1x cuadrado. 4x menos 2x y más 2x. Pues este menos 2x con ese más 2x se van y me queda solo 4x. Y menos 4 menos 1 menos 5. Así que me queda... esto nos queda. Entonces la primera derivada es primera derivada x cuadrado más 4x menos 5 dividido entre x más 2 al cuadrado. Bueno, pues vamos a estudiar esa derivada para calcular la monotonía y extremos. Y lo que tenemos que estudiar es el signo de esa derivada. Cuándo esa derivada es positiva y cuándo es negativa. Bueno, primero, esto nos va a simplificar mucho las cosas. Fijaros que el denominador está al cuadrado. Entonces, el denominador nunca va a ser negativo. Sí que puede ser 0 en el menos 2, que es donde no existe la función. Donde no existe la función tampoco existe la primera derivada. Entonces, como lo de abajo va a ser siempre positivo, el signo me lo dirá lo de arriba solamente. Entonces vamos a ver lo de arriba, vamos a estudiar su signo. Y para eso, pues lo que vamos a hacer es... simplemente resolver eso como inecuación. Imaginar que tuviéramos lo de arriba mayor que 0, queremos saber cuándo es mayor que 0, pues resolvemos. Empezamos hallando los puntos singulares, o sea, los puntos en que la derivada se anula, en que lo de arriba se anula. ¿Y cuándo se anula lo de arriba? Pues vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. Vamos a resolver x cuadrado más 4x menos 5 igual a 0. Tenemos una fórmula, x igual a menos b, menos 4, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 4 por 4 es 16, menos 4 por ahí por c, con este menos me va a hacer más, y 5 por 4, 20. Entonces tenemos... partido 2a, 2 por a. Bueno, aquí me va a salir 36 y si resolvéis, si termináis de hacer estas cuentas, pues veréis que os van a salir dos soluciones que son 1
y menos 5. Esos son los dos puntos que anulan la derivada. Entonces vamos a estudiar qué es lo que pasa. Vamos a estudiar el signo de esto de arriba. Entonces para ello pues utilizamos esos dos puntos. Voy a ponerlos en una línea. Ahí está. Y entonces vamos a estudiar el signo. Pues vamos a ver, antes del menos 5 pues metemos un punto anterior al menos 5, por ejemplo el menos 6, lo metemos aquí, menos 6 al cuadrado, más 4 por menos 6, menos 5, y hacemos las operaciones a ver lo que sale. Entonces, si queréis coger en la calculadora, meter el menos 6, lo metéis aquí, lo podéis meter también aquí, pero esto va a salir siempre positivo, o sea que el signo va a depender solo de lo que diga lo de arriba. Y si lo hacéis eso, con el menos 6 observaréis que os sale, positivo. Entonces quiere decir que antes del menos 5, o sea, de menos infinito a menos 5, la primera derivada es positiva. Ahora vamos a coger un punto entre menos 5 y 1. El más sencillo, el 0. 0, 0. Me sale menos 5, me sale negativo. O sea que aquí la segunda derivada es negativa. Y luego un punto mayor que el 1. Pues por ejemplo el 2. El 2 al cuadrado, 4, más 4 por 2, 8. Veis que va a salir positivo. No me interesa el número que salga, me interesa solamente el signo. Entonces tengo que la primera derivada es positiva aquí es negativa y aquí es positiva otra vez. Eso quiere decir pues que la función aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí otra vez creciente. Cuando la primera derivada es positiva, la función va hacia arriba. Cuando la primera derivada es negativa, la función va hacia abajo. Y aquí, que vuelve a ser positiva, vuelve a ir hacia arriba. El menos 5 y el 1, que son los puntos que anulan esto, los puntos que anulan la primera derivada, son los extremos, los máximos y los mínimos. Entonces, en el menos 5 hay un máximo o un mínimo, y en el 1 también hay un máximo o un mínimo. Luego la segunda derivada me diría si son máximos o son mínimos. Pero realmente tampoco hay que ser muy espabilado, porque fijaros, si aquí antes del menos 5 la función crece y luego empieza a decrecer, pues ¿qué va a haber en el menos 5? ¿Un máximo o un mínimo? Pues si crece y luego decrece, aquí va a haber un máximo. ¿De acuerdo? En el menos 5 esperamos que haya un máximo. Y en el 1, ¿qué pasa? Si primero decrece y luego crece, pues ¿qué va a haber en el 1? Pues un mínimo. O sea que es que no necesito ir a la segunda derivada para saber si, en este caso, si son máximos o mínimos, porque la lógica me lo dice. Si primero crece y luego decrece, pues es que aquí hay un máximo. Y si primero decrece y luego crece, pues es que aquí hay un mínimo. Bueno, pues entonces ya tengo el crecimiento y decrecimiento, pero los máximos y los mínimos tengo la x. Estos son los valores de la x que anulan la derivada, pero voy a calcular la y. No, quiero tener la y, no solamente la x. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es con la x meterla en la función original, meter en la función la x aquí y ver qué me sale para la y. Lo hago para el menos 5 y luego lo hago para el 1. ¿Vale? Entonces podéis parar el vídeo aquí, lo calculáis y ahora mismo lo voy a hacer yo y vemos si os ha salido bien, pero intentadlo vosotros primero. Metéis el menos 5 ahí en la x y calculáis a ver qué sale para la y, y entonces os saldrá la coordenada y hacéis lo mismo con el 1. Yo también lo voy a hacer, pero esperad, parar aquí el vídeo y ahora lo vemos. Bueno, pues esto es lo que sale. Si lo habéis hecho, en el menos 5 sale menos 12 y en el menos 1 sale 0. Eso quiere decir que tiene un máximo en el menos 5, 12,
y tiene un mínimo en el 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a apuntar eso aquí. En el menos 5, 12 tiene un máximo y en el menos 1, 0 tiene un mínimo. Y el crecimiento y decrecimiento, pues si lo queréis poner como intervalo, sería creciente de menos infinito hasta menos 5, intervalo abierto, paréntesis, porque en el menos 5 no es creciente, y entre menos 5 y menos 1 también con paréntesis sería decreciente, y de menos 1 a más infinito sería creciente otra vez. Bien. Bueno, pues ya tenemos estudiada la monotonía y los extremos, el máximo y el mínimo. Vamos ahora con la curvatura. La curvatura me la da la segunda derivada. Entonces, venga, a calcular la segunda derivada. Derivada de lo de arriba, 2x más 4. Por el de abajo sin derivar, x más 2 al cuadrado. Menos derivada de lo de abajo, 2 por x más 2. Por lo de arriba sin derivar, x cuadrado más 4x menos 5. Estas derivadas se alargan bastante, las segundas derivadas se alargan bastante. Bueno, pues esa es la derivada. Ahora, dividido por el cuadrado de lo de abajo. Entonces, como ya está el cuadrado, a la cuarta. Bien, y una cosa que sucede siempre en una función racional, al derivarla dos veces, en la segunda derivada tenéis un factor común, este x más 2, que lo tenéis aquí también al cuadrado, y abajo a la cuarta. Entonces, lo tacho con otro color. Este de aquí se saca factor común con uno de estos dos que hay ahí, se sacaría factor común y se va con uno de abajo, quedando abajo al cubo. Aquí se pierde el cuadrado y aquí se pierde ese, con lo cual se nos simplifica un poquito la segunda derivada. Ahí está, pero todavía queda bastante por simplificar. Vamos a multiplicar estos dos, 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 2, 4x, 4 por x, 4x y 4 por 2, 8. Y ahora multiplicamos ese menos 2 dentro del paréntesis, menos 2x cuadrado menos 8x más 10. Y ahora viene la escabechina. 4x más 4x son 8x, con este menos 8x se van, entonces este menos 8x me anula esos dos. 2x cuadrado menos 2x cuadrado también se va, así que me queda solo 8 más 10, 18. Ahí está, así de sencillo. Y ahora vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Primero, vamos a ver si se anula en algún sitio. ¿Esto se anula en algún sitio? Lo de abajo sí. Se anula, y donde se anula lo de abajo no existe la segunda derivada. Igual que no existía la función en el menos 2. Pero esto, la segunda derivada no se anula en ningún sitio. Para que se anule una función se tiene que anular el numerador, cosa que no ocurre aquí. Entonces, si no se anula nunca, quiere decir que no hay puntos de inflexión. No hay puntos donde cambie la curvatura, aunque la curvatura va a ser diferente en unos puntos que en otros. Lo que pasa es que no cambia en un punto, porque el punto de inflexión es el punto donde cambiaría la curvatura, es donde no existe la función. Entonces no hay puntos de inflexión, que serían aquellos en los que se anula la segunda derivada. Entonces vamos a ver el signo, vamos a estudiar el signo de esta derivada. Y esto es bastante sencillo. Yo tengo aquí una recta. El 18 es siempre positivo, así que el signo en este caso me lo va a dar lo de abajo. Lo de abajo, como está el cubo, pues eso sí que tiene cambio de signo, no es como antes que estaba al cuadrado, eso era siempre positivo. Pero aquí, cuando esto de aquí es negativo, pues al cubo es negativo,
Y si esto de aquí es positivo, al cubo sigue siendo positivo. Entonces, ¿cuándo es esto positivo o negativo? Pues está bien claro. Si la x es mayor que menos 2, la x mayor que menos 2, esto será positivo. Si la x es menor que menos 2, esto será negativo. Entonces, el menos 2 es el que me lo divide. Antes del menos 2, probar con cualquier número, menos 8 más 2 menos 6 al cubo, negativo. Entonces, negativo aquí. Y a partir del menos 2, cualquier número, por ejemplo el 0, para el 0 pues sale positivo. ¿Qué quiere decir? Pues segunda derivada negativa, la función se curva hacia abajo. Recordar la cara triste. Segunda derivada positiva, positiva, cara alegre. La función se curva hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, y esto me sirve también para los máximos y los mínimos. Cuando la segunda derivada es negativa, curva hacia abajo, eso es un máximo. O sea que antes del menos 2, en el menos 5, ¿qué hay? Pues un máximo. ¿Por qué? Me lo da también la curvatura. Curvatura hacia abajo es de máximo. Y después del menos 2, puse en el menos 1, ¿no? Era en el 1. Era en el 1, no sé, llevo ahí un rato con el menos 1, no sé por qué, y no era en el 1, no en el menos 1, era en el 1. En el 1, después del menos 2, en el 1, hacia arriba. Entonces un mínimo. En el 1, en esta parte, curvatura hacia arriba, es un mínimo. Ahí tenéis, un mínimo. Esto me indica máximo, esto me indica mínimo. Así que ya tengo la curvatura. Bueno, pues ahora ya estamos en condiciones de dibujar la función de forma precisa. Estos ramitos ya los teníamos, pero ahora sabemos aquí que la función sube, aquí crece hasta el menos 5. Entonces crece hasta el menos 5 y luego ya decrece. Entonces crece hasta este punto que es el menos 5, 12. O sea que menos 5, menos 12, perdón. Otro error que tenía ahí. Menos 5, menos 12. Crece hasta el menos 5, menos 12. Y aquí sabemos que baja hasta el 1, 0. Baja hasta el 1 y el 0 de la i. Toca ahí y sube para arriba. Y luego se va a buscar su asíntota. Así que, y este sería el 1, 0. Este es el máximo y este es el mínimo. La curvatura cambia aquí en el menos 2, es donde cambia la curvatura, en el menos 2. Entonces es en la asíntota en donde cambia de curvatura, de estar curvada hacia abajo a estar curvada hacia arriba. Curvatura negativa, curvatura positiva, pero no tiene puntos de inflexión, no cambia de curvatura en un punto como otras funciones que hemos visto. Tiene curvatura hacia abajo y luego cambia. Esto es un punto de inflexión. Esta no lo tiene. En estos puntos se anula la segunda derivada. En esta vimos que la segunda derivada no se anulaba. Entonces este sería el gráfico ya preciso de esta función. Bueno, nos queda una cosa que podemos hacer muy rápidamente. ¿Qué punto es este? El corte con el eje Y, porque el corte con el eje X lo vemos aquí. Va a ser en el 1, toca en el eje X. Pero aquí, el corte con el eje Y, ¿qué punto sería? Pues basta con hacer X igual a 0. Si hacemos X igual a 0, arriba que me va a quedar 1 y abajo 2. O sea que este sería el 1 medio. El 0, 1 medio. Si lo queréis poner
con las dos coordenadas, el 0, un medio para la y, ¿de acuerdo? Ya por marcar los puntos principales de esa función, los extremos, máximo relativo, mínimo relativo, y el corte con los ejes, el 0, un medio, y el otro, que ya lo teníamos de antes, el 1, 0. Vale, pues esto es todo. Espero que con esto os quede un poquito más claro el estudio de la monotonía, crecimiento, máximos y mínimos, y la curvatura cóncava, convexa, puntos de inflexión si los hay, que en este caso no los había.